Capítulo 15. ¿Por qué debemos pelear? Habla Rebeca. La pregunta que mucha gente nos hace es ¿por qué debemos pelear? Muchos cristianos de hoy viven una vida en extremo cómoda y es natural que no quieran verse perturbados. Dicen, ¿por qué pelear? Después de todo, Jesucristo obtuvo una victoria total a favor nuestro en la cruz. ¿Por qué los cristianos tienen que pensar en volverse soldados y guerreros? Lo único que tiene que hacer el cristiano es declarar la victoria que ya Jesucristo ganó. Este es el tema que deseo abordar ahora. Veamos primero lo que Jesucristo dijo en cuanto a este tema estando en la tierra. No creo que podamos encontrar una mejor fuente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Fijémonos que Jesús dice en el versículo 34, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada». Esto es directamente lo opuesto al evangelio de paz y amor que tanto se enseña. Y en el versículo 39 Jesús dice, «El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará». El cristianismo encierra violencia si lo practicamos como Dios quiere. Perder la vida no implica coexistencia pacífica con el mundo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 24. Debemos resistir hasta el fin. Jesús no nos promete una vida color de rosa como muchos piensan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Aquí Pablo enfatiza nuestra lucha en el mundo espiritual. En Mateo capítulo 10, versículos 6 al 14, Jesús habla del mundo físico y la persecución física. Pablo, en cambio, está enfatizando el mundo espiritual. Los dos están interconectados, pero en nuestros días y en este país, la persecución física todavía no es muy fuerte en la mayoría de los aspectos. No dudo que tal persecución venga pronto. Mientras tanto, nuestra batalla es primordialmente en el reino espiritual. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1 versículo 3. ¿Por qué debemos pelear? La respuesta es obvia. Dios lo quiere. Y en estos y muchos otros pasajes se describe claramente la voluntad de Dios. Pero muchos preguntan, ¿por qué quiere Dios que luchemos cuando ya Él peleó la batalla por nosotros? He buscado con ahínco una respuesta del Señor a esta pregunta. Claro, al pensar en todo esto he tenido que formularme la misma pregunta. ¿Por qué he sufrido y perdido tanto en esta batalla si no es necesario? Quiero ofrecer aquí la respuesta que me dio el Señor. La causa básica es que hice un compromiso. Tristemente, cuando se predica el Evangelio en estos días, se predica: Jesús murió por tus pecados. Pídele que te perdone y todo será maravilloso. Nada se dice en cuanto al hecho de que uno no puede obtener de Jesús el perdón sin hacer un compromiso con Él. Durante muchos años se ha predicado un evangelio en el que la salvación es una acción unilateral. Jesús lo hace todo y uno no tiene que hacer nada. No es cierto. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo que si uno no toma la cruz y se niega a sí mismo, quizás hasta el extremo de morir por la fe en Él, no es digno de Él. Él dice que va a dar la salvación a los que perseveren hasta el fin. Él no promete salvación ni vida eterna a los que no perseveren. Pablo repite este concepto muchas veces en el libro de Hebreos. Por ejemplo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Otro ejemplo está en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No podemos salvarnos por obras, pero la salvación es más que simplemente decir: Jesús, perdóname, y luego seguir con nuestra vida alegre. Es una entrega total y completa a Jesucristo. Literalmente nos vendemos a Dios como mucha gente en el satanismo se vende a Satanás. Somos entonces deudores. Somos comprados y ya no nos pertenecemos. Ya no tenemos derechos propios, somos siervos. La palabra entrega no se enseña ni practica hoy día. La mayoría ni siquiera sabe lo que quiere decir entrega. La entrega total no es una obra. La entrega total es un contrato en el que literalmente nos vendemos. Pablo dice en Romanos que Él es deudor. Véase Romanos capítulo 1, versículo 14. Cristo compró a Pablo igual que nos compró a nosotros. La salvación es una venta, una transacción. Entregarnos no es hacer algo, es vendernos. Jesús nos compró y pagó por nosotros. De otro modo, perteneceríamos a Satanás e iríamos al infierno. La única salida es a través de una transacción de venta. ¡Qué terrible precio tuvo que pagar Jesucristo por nosotros! No creo que demasiadas personas entiendan esto lo suficiente. La intensidad de los ataques de Satanás parece estar en proporción directa a nuestra conformidad con nuestra compra, es decir, en proporción directa a nuestra entrega al Señor. Job estaba totalmente entregado. Solo Dios conoce el grado en que nos hemos entregado a Jesús. Dios conocía el corazón de Job. Sabía que Job era una persona totalmente entregada a él. Por eso Dios estuvo dispuesto a aceptar el reto de Satanás, pues sabía que Job resistiría. Dios sabía que Jesús resistiría, porque cuando Jesús estaba aquí en forma humana, véase Filipenses capítulo 2, estaba totalmente consagrado al Padre. Por lo tanto, Dios Padre sabía que su Hijo Jesucristo resistiría hasta la muerte, como lo hizo. Su muerte no fue para sí mismo, sino para el resto de nosotros. Satanás odia a Jesús más que a nada porque Jesús tiene ahora la propiedad legal del mundo y pronto tomará posesión y desposeerá a Satanás de su reino.
No tenemos idea del grado de intensidad y profundidad del odio de Satanás hacia Dios. Como en el instante en que nos convertimos, en que nos proponemos pedirle a Jesús que nos compre, nos convertimos en propiedad de Jesús. De ahí en adelante, Satanás nos aborrece tanto como a Jesús. Por eso, desde que nos convertimos de veras, estamos de pies a cabeza metidos en una formidable batalla. Satanás intenta destruirnos. Jesús nos lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Juan capítulo 15, versículo 18 al 22. Hay dos puntos clave aquí. Jesús nos está diciendo muy claramente que al instante en que nos identificamos con Él, como sucede cuando nos convertimos en propiedad suya, siervos, el mundo que actualmente está dominado por Satanás nos aborrece exactamente de la misma manera en que aborrece a Jesús. En segundo lugar, muchos dicen, ¿por qué tendría yo que sufrir o morir? ¿No triunfó Jesús a favor nuestro en la cruz? ¿No sufrió por nosotros? Por lo tanto, el sufrimiento no es necesario para mí. ¿Pero qué dijo Jesús? Dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Versículo 20. Quien diga que no tiene que sufrir porque ya Jesús lo hizo en la cruz, en realidad está diciendo que es mayor que su dueño. El dueño en este caso es Jesucristo. Decir que no hay que sufrir es ir en contra de las palabras que el mismo Jesús pronunció. Esa doctrina de no sufrimiento, salud y riquezas que se está enseñando en nuestro país es doctrina de demonios. Pongámosle bien la etiqueta. El Evangelio no está siendo presentado en su plenitud. ¿Cuándo hemos oído a un evangelista decir, puedes alcanzar la salvación, pero con la condición de que estés totalmente entregado, vendido a Jesucristo? Tan entregado que no hables de tus derechos personales, que no te pertenezcas, que no tengas ningún derecho, vas a convertirte en siervo. En esencia, estás firmando tu propia sentencia de muerte porque Satanás te odiará y tratará de matarte. Estás obteniendo vida eterna y ciudadanía en el cielo. Renuncias a tu vida en la tierra para obtener la vida eterna en el cielo. ¿Cuántos predicadores conoce usted que hablan así? ¿Cuántos tratados lo expresan así? Ninguno. ¿Por qué Satanás y el mundo odian tanto a Jesús? Porque desde que Él vino, no tienen excusa por su pecado. Juan capítulo 15, versículo 22. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan, capítulo 3, versículo 19. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Señor y Dueño, estamos aceptando ciudadanía del cielo y muerte aquí en la tierra. Yo personalmente no creo que podamos tener salvación bajo cualquier otra condición. Total entrega es lo que Jesús demanda en los evangelios. Me temo que muchas personas llegarán a descubrir que en realidad nunca fueron salvas, porque nunca les presentaron el evangelio en toda su plenitud. Por eso es que no podemos separar guerra espiritual y salvación. La salvación lo pondrá a usted en conflicto directo con Satanás. Yo sé que entré en conflicto directo con Satanás el día en que me entregué totalmente a Cristo en mi primer año de la escuela de medicina. 4 años más tarde, cuando el Señor me preguntó si quería consagrarle mi vida para que Él la usara en la forma en que lo creyera mejor para combatir a Satanás, realmente no estaba entregándome de una manera diferente.
El Señor me estaba desafiando a demostrar hasta qué punto cumpliría lo que había prometido al principio. Estaba abriendo mi comprensión a las implicaciones de esa entrega. Al identificarme con Cristo, hice de Satanás mi más acérrimo enemigo. Vez tras vez, Jesús nos dice que debemos seguirlo hasta la muerte. Veamos varios de estos pasajes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Ahora bien, ¿qué significa llevar la cruz? La mayoría de las personas lo interpretan como soportar las cosas malas que se nos presentan. Veamos lo que dice Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el dinero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27. La cruz es un instrumento de muerte. Llevarla no es simplemente soportar las pruebas aquí en la tierra. La cruz significa muerte literal. ¿Y qué significa morir? Para mí quiere decir que al consagrarnos a Dios hemos entregado en sus manos todo lo que a nosotros concierne. Todo le pertenece a Él. Sé que en el instante en que hacemos esto, Satanás va a pedirle a Dios que le entregue ese todo. Y como en el caso de Job, puede ser que el Padre se lo conceda. Para mí, morir diariamente significa que literalmente voy a perder todo lo que amo en este mundo. Dios no siempre requiere esto de todo el mundo, pero la mayoría de las personas no están dispuestas a este tipo de entrega, no están dispuestas a tomar su cruz. Cuando Jesucristo nos compra, nos volvemos extranjeros en la tierra y surge una barrera entre nosotros y todo lo demás en este mundo. Jesucristo. Nada de este mundo nos pertenece. A veces esta es una verdad muy dolorosa de aceptar. La cruz es probablemente el método de ejecución más doloroso. Así que lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a una vida de dolor. Esta no es la manera en que suele anunciarse el Evangelio, pero es como Jesucristo lo presentó. Permítame aclarar algo. No podemos hacer la obra de la cruz. Eso solo puede hacerlo Dios. En otras palabras, quienes se causan dolor físico pensando que eso es llevar la cruz, están en un craso error. Somos siervos y simplemente obedecemos los mandatos de nuestro Maestro. Nosotros decidimos el tipo de sufrimiento que tenemos que soportar. Sugiero que cualquiera que se entregue al Señor se siente, tome una hoja de papel y confeccione una lista de todas las áreas de su vida que se le puedan ocurrir: los estudios, la carrera profesional, quiénes serán sus amigos, si va a tener amigos, lo que va a suceder con la familia, lo que va a sucederle en su cuerpo físico, dónde y cómo va a vivir, qué va a hacer de su reputación, si tendrá algún dinero, etc. Esta no es una entrega fácil de hacer. Tan pronto como uno se compromete así, es sometido a prueba. Uno no está realmente creciendo en la fe si no hace un compromiso. A pesar de que la fe es un don de Dios, se puede hacer ese compromiso en primer lugar. Ambas cosas están extrañamente interrelacionadas. Cuando permanecemos firmes en nuestro compromiso a pesar de las pruebas, estoy convencida de que Dios nos va dando más y más fe a lo largo del camino. Nuestra fe crece y es fortalecida. En realidad, fe es decir: he hecho este compromiso, he firmado este contrato y voy a cumplirlo. No podemos permitirle a Satanás que siembre dudas en nuestra mente en cuanto a nuestro compromiso.
Cualquier duda hay que rechazarla de inmediato. Mientras somos sometidos a prueba, tenemos que entender que todo lo que ocurre en el mundo físico tiene su efecto en el mundo espiritual. Cada vez que Satanás dice, te pido a los padres de esta chica, por ejemplo, y el padre dice, bien, concedido, tómalos. Esto puede significar incluso su muerte física, pero Satanás no puede tocar sus almas. Y seguimos sirviendo al Señor, entonces Cristo obtiene una victoria en el mundo espiritual que hace retroceder a las fuerzas espirituales de las tinieblas y más almas aceptan a Cristo. Nuestras acciones físicas siempre tienen un efecto en el mundo espiritual. No podemos ni imaginarnos lo que ocurrió en el mundo espiritual cuando Satanás fue derrotado en el caso de Job. Todo lo que Job tenía lo perdió en un instante. Satanás no suele actuar así. Cuando todo se pierde en un abrir y cerrar de ojos, es evidentemente un acto sobrenatural. Satanás no suele actuar de esa manera en nuestras vidas. Él nos quita algo aquí, un ser amado por allá, y cuando nos estamos recuperando del dolor nos arrebata a otro. Es un experto en causar agonía. Si nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias y seguimos sirviendo a Dios, debemos entender que eso es parte del morir físico que resulta de llevar la cruz diariamente y ser aborrecidos como extranjeros en este mundo. Vivimos una muerte literal en vida desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, porque ahora nuestra vida está establecida en el ámbito espiritual y tenemos vida eterna a través de nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual. Pero ahora esta existencia física está muriendo para nosotros. Por eso es que en el instante en que nos salvamos estamos en guerra con Satanás. No hay alternativa. Como moribundos, mas he aquí vivimos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 9. La gente dirá, eso es bastante duro. Pero recordemos las promesas de Dios. Dios dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Lo cierto es que Dios es Dios. No podemos cuestionarlo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. ¿Qué pasó con Job? Después de todo lo que le ocurrió, ¿qué experimentó después? Gracias a todo esto tuvo la oportunidad de ver a Dios e inmediatamente al verlo, lo demás dejó de importarle. Una vez que vio a Dios dejaron de importarle las cosas que le acontecían. En el libro de Apocalipsis dice que el Padre va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Sé por experiencia personal que cuando contemplamos a Dios ya nada nos importa. Es algo increíble. Dios mismo es inmensamente maravilloso y grande más allá de nuestra imaginación. Dios es puro poder, puro amor, pura justicia, pura santidad, pura grandeza, pura belleza. Basta una vislumbre de Él para que nuestras relaciones, todo lo que podemos tener o amar, palidece hasta la insignificancia. Nada de lo que tiene que ver con nosotros importa cuando alcanzamos a ver a Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Noté que cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven,
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículos 5 al 6. No tenía nada de qué arrepentirse. La primera parte del libro aclara bien que en nada pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2, versículo 10. Pero en el momento en que Job vio a Dios tal como Él es, lo demás perdió importancia, ya nada importaba. Es mi oración que el Señor se nos revele como solo Él puede hacerlo. No podríamos recibir mayor bendición que esa. El Señor llama a muchos a diferentes tipos de servicio, pero todos seremos algún día ferozmente atacados por Satanás. Cuando llegue ese día, tenemos que estar preparados para erguirnos y pelear. Si lo hacemos y si resistimos hasta el final, Jesús nos dará la corona de la vida y tendremos la indecible bendición de ver a Dios tal como Él es en toda su gloria. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4.